Bien, nosotros nos habíamos quedado la última clase, ahí lo marco con el puntero láser, puntero láser de mentira. Nos habíamos quedado... Ah, no me deja el puntero láser. O sí, este. El puntero láser acá, en inicio del Cámbrico, más o menos unos 540 millones de años. ¿Qué había pasado en ese momento? Se había dado lo que se conoce como explosión cámbrica, que era el surgimiento de animales con partes duras. ¿Qué significan partes duras? Bueno, exoesqueletos de denticiones, la dentadura, incluso esqueletos internos, como el que podemos ver en el organismo este que está abajo a la izquierda. Esas partes duras de estos animales eran elementos que favorecían la fosilización, que es lo que vamos a ver al principio de esta clase. Y por lo tanto, al empezar a contar con un montón más de fósiles en el registro geológico, vamos a poder relatar la historia de la Tierra con mucho más detalle. Por eso, todo lo que ocurre después del Cámbrico tiene tantas divisiones. Recuerden que nosotros habíamos hecho los ejemplos de los tomos, y dentro de los tomos decíamos, bueno, en el último tomo, en el tomo fanerozoico, que es el león este que aparece acá en celeste, nosotros podemos hacer muchas más divisiones. Primero en fascículos, que vamos a llamar eras. Tenemos paleozoico, mesozoico acá en celeste y cenozoico en amarillo. Y después finalmente capítulos. Bueno, finalmente no, pero una de las últimas divisiones serían los periodos, que son cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, paleógeno, neógeno, cuaternario. Y después esas divisiones incluso podían ser más finas. Acá cerramos en periodos para no tirar tantos nombres, por supuesto. Y que estas divisiones igual agrupan una buena cantidad de millones de años. No obstante, habíamos dicho que esto era apenas una fracción, 540 millones de años, comparados con los 4.000 millones de años que abarca todo el precámbrico. El precámbrico era como este gran supereón que agrupaba todos los eones anteriores al fanerozoico. Todo este momento de la Tierra era un planeta en formación, en enfriamiento, incluso en el Arqueano, y luego un planeta que se va oxigenando de a poco a partir de las bacterias fotosintéticas, que aparecen más o menos a los 2.500 millones de años. Y tenemos los primeros animales recién a finales del precámbrico, a los 600 millones de años, que eran las esponjas de mar, 700 millones de años por ahí. Entonces bien, partimos de la explosión cámbrica, que en nuestro calendario terrestre nosotros lo podíamos ubicar, si resumíamos toda la historia de la Tierra en un año, poniendo el 1 de enero acá, en el inicio de la Tierra, bueno, y el 31 de diciembre en el presente, todo esto sería gran parte del año, sería de enero a noviembre sería el precámbrico. Y la explosión cámbrica recién sería un 20 de noviembre. Uno cuando está al 20 de noviembre en la vida real ya cree que el año ya está terminado. O sea, que en realidad es una fracción bastante minúscula de la historia de la Tierra. Esto lo vamos a pasar. Bueno. ¿Qué aparecían además de estos fósiles? Lo que aparecían era mucha más presencia de unos fósiles que no son exactamente parte del animal, que se llaman trazas fósiles. Las trazas fósiles son espacios o deformaciones en el sedimento que dejan los animales al vivir o al movilizarse. Por ejemplo, huellas. Las huellas de un dinosaurio, por ejemplo, serían trazas fósiles, si se fosilizan. Pero la mayor parte de las trazas fósiles corresponden a invertebrados, ¿no? Por ejemplo, lugares por donde transitaban algunos animalitos parecidos a gusanos o artrópodos. Estos se llaman trazas fósiles o ignofósiles, es lo mismo. Porque claro, con las partes duras
aparecieron nuevos mecanismos de locomoción, ¿no? Básicamente patitas o apéndices que permitían moverse por el suelo. Y eso les permitía a los permitía tener un registro fósil de estas trazas. Entonces, antes de seguir con la historia de la Tierra, vamos a ver bien qué es un fósil. Porque hasta ahora el conocimiento que tenemos de un fósil en el imaginario común es esto que está acá, ¿no? Uy, no, esto no. O sí. No, esto que está acá. Cuando nosotros pensamos en un fósil, asociamos un hueso de dinosaurio. Bueno, vamos a ver que los huesos fosilizados de los dinosaurios son apenas un tipo de fósil y de hecho son los menos abundantes. No hay tantos huesos de dinosaurios, hay algunos. Tenemos fósiles de todo tipo, así que vamos a ver qué es y qué no es un fósil. Podemos definir como fósil como la primera oración. Cualquier registro de un organismo en un momento geológico del pasado. Esto significa que obviamente un fósil tiene que estar generado por algo vivo, no existen fósiles inorgánicos. Ahora después vamos a ver algo que se llaman pseudofósiles. Pero en principio los fósiles son restos o registros, mejor dicho, de organismos. Eso implica desde organismos unicelulares, microscópicos, hasta organismos muy grandes, macroscópicos, gigantes como los dinosaurios. Por ejemplo, a la derecha tenemos microfósiles, que son organismos, que son fósiles de organismos unicelulares. Básicamente todo lo que son zooplancton, fitoplancton, polen, esporas, todo eso constituyen microfósiles. Después, por supuesto, tenemos los fósiles que corresponden a las partes del organismo, que pueden ser restos esqueletales o tejido blando en algunos casos, donde el fósil se puede preservar, la parte dura se puede preservar o simplemente puede dejar la marca en el sedimento. Ahora vamos a ver cómo se ve. También hay remanentes del animal, como por ejemplo los excrementos de un animal, de dinosaurios. Digo de dinosaurios porque no suena en el imaginario común, pero puede ser de cualquier animal. Los excrementos de los grandes vertebrados, como los dinosaurios, se han preservado en algunos casos y han formado unos fósiles que se llaman coprolitos. Pero después todo lo que son madrigueras, huellas, nidos, todo eso también puede constituir un fósil. No hay límite de tamaño. Lo que sí hay un límite para considerar un fósil, ahora vamos a ver que hay un dilema, es cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros consideremos un fósil. Una definición un poco tautológica de un fósil es cualquier cosa que haya sufrido un proceso de fosilización. Así que ahora vamos a ver qué son los procesos de fosilización. En un proceso de fosilización hay dos variables muy importantes. Una, como les decía, es el tiempo. Tiene que pasar mucho tiempo. Y el otro factor, que no siempre se cumple, es el enterramiento. Vamos a ver varios tipos de fosilización. Pensemos, por ejemplo, en... No leamos el texto todavía. El texto es nada más un punteo de los tipos de fosilización que hay. Me quiero concentrar en el dibujito de la derecha, donde muestra un bivalvo, ¿no? Una almejita, viviendo ahí en el sedimento. Bueno, viviendo no, muriendo ahí en el sedimento. Y lo que ocurre es que primero se entierra. Esto es algo común que ustedes pueden ver en la playa. Una conchilla, un fragmento de caparazón enterrándose en la arena. Hasta acá estamos en una escala muy corta de tiempo. Incluso la segunda, que es la putrefacción de las partes blandas, es relativamente en poco tiempo, o sea. Hasta acá estamos bien. Esto le pasa absolutamente a todos los organismos, casi. Pero después, estas últimas etapas, que como ven se abren porque son diferentes posibles caminos, ya requieren mucho más tiempo. Acá lo que nos dice es, bueno, el animal se quedó enterrado, se murió el organismo, la parte blanda del organismo, que se deshizo, fue consumido por otros animales y organismos pequeños, y lo que quedó fue un caparazón hueco.
Entonces, hay un posible camino, voy a hacer el camino de la izquierda, que dice, se disuelve el caparazón y lo que queda es, fíjense, queda como un lugar donde luego lo va a llenar otro sedimento, que dice rellenos con minerales de aguas circundantes. Entonces después, esto sería el trabajo ya de un paleontólogo, ¿no? Que lo abre eso, encuentra una roca y la abre, se encuentra con un molde del organismo, que no es el organismo ya no está, las partes duras ya no están, se encontró con un molde. Eso es lo mismo que cuando se hacen velas o cuando se hacen hielos, que lo pone el agua en una cubetera, ¿no? Va a quedar el molde interno. Después tenemos, el molde externo, pero después tenemos otro camino, puede ser un molde interno, se puede ver el interior del organismo, de la conchilla en realidad. Y por último, el camino de arriba nos abre otra fosilización, que es la mineralización de las partes duras. Esto significa que ahí sí se va a preservar, en parte, la conchilla de este animal. Estos son 3 caminos que puede parecerle a este tipo de organismo, que generalmente son los más abundantes y más comunes, los invertebrados con partes duras. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la mineralización, que es el primer proceso que vamos a ver. Hay 2 tipos de mineralización. Hay una que se llama permineralización, que actúa a pequeña escala, a escala celular. La permineralización va reemplazando prácticamente célula por célula. ¿Y qué es lo que lo reemplaza la célula? Lo reemplazan minerales. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Yo sé que todavía, cuando hablo de minerales, no entendemos muy bien de qué estamos hablando, pero en principio son compuestos químicos. Pensemos en el silicio, en el carbonato, pensemos en qué más. No, principalmente esos dos. Capaz los óxidos también pueden actuar. Vamos a ver ahora un sulfuro, que es la pirita, pero principalmente vamos a estar entre los carbonatos y los silicatos, entre el cuarzo o el carbonato de calcio. Eso primero está disuelto en agua. Esa agua va a cargar con estos elementos químicos y va a reemplazar a nivel celular el tejido del animal o la planta. Esto que ven a la izquierda es un coral. Los corales son estructuras coloniales donde viven unos animalitos parientes de las medusas. Todo esto es un coral y fíjense el nivel de detalle que tiene. A la derecha, ¿alguno supone / adivina que puede ser lo de la derecha? Alguien dice una concha de mar. No es una concha de mar. Iba a decir lo que era, pero les dejo picando un poco a ver si alguno puede adivinar. Mientras les cuento que acá se ven exactamente las estructuras celulares del organismo. Claro, no tenemos células ahí. Esto, si uno lo toca, es una roca. Es algo duro, es algo mineralizado. No es un... Sí, como decía, parece una piedra, me dice Esteban. Es efectivamente, esto lo agarra No, y va... creo, diría, Sí, Daniela. que es un vegetal. Muy bien, Daniela. Está muy organizada las células. Es una madera, entre comillas, fósil. Es un tronco. De hecho, acá se ven los anillos del tronco, ¿no? Todos estos de acá son anillos. Como cuando uno corta un tronco a la mitad y ve anillos. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto, si uno lo agarra con un hacha, el hacha se te va a romper primero. Porque esto es mucho más duro, está hecho de cuarzo. Recuerden que acá hay muchos conceptos, yo esto lo digo porque... ¿Estamos grabando todo esto? Sí. Yo lo digo porque si en algún momento estas clases la ve un geólogo, me va a decir, vos sos un animal, hay muchos conceptos que yo bajo a tierra, ¿ok? Pero sí, es prácticamente cuarzo esto. Y la foto, la foto cuadradita de acá, como decía Daniela, son las células
pero preservadas. No es que tenemos las células en un tejido blando. Acá tenemos otro tipo de mineralización. En este caso ya no hablamos de permineralizaciones, hablamos de un reemplazo. Es parecido, es lo mismo, pero a una escala menos detallista. Que esto no se da tanto a nivel célula por célula, sino que se da más bien a nivel partes duras de los animales. Estos bichitos que tenemos acá, fíjense, acá se ven las patitas, acá se le ve el lomo o el dorso del animal, esta es la cabeza, acá tiene dos ojitos, que se ven acá también. Estos animales se llamaban trilobites, aparecieron en el Cámbrico. Ahora buscamos una imagen. Se extinguieron. No podemos buscar una imagen de cómo se ve este animal vivo porque no existe. No existe más. ¿Ven acá el buscador? Sí, sí, se ve. Bueno, Sí, acá lo tenemos vemos. una representación del trilobite. Eran organismos marinos que vivían generalmente. Bueno, acá los ponen nadando, pero tenían patitas, o sea que se movían por el sustrato. Y eran muy abundantes, fueron los organismos más abundantes de ese momento, del Cámbrico. No eran muy grandes, había desde muy muy pequeñitos, menos de 1 centímetro, hasta capaz medio metro. Esto era lo más grande que llegaban. Y acá tenemos dos ejemplos de fósiles de trilobite. En el de la izquierda tenemos un fósil con una mineralización de carbonato de calcio. Después vamos a hablar un montón de la materia del carbonato de calcio, pues es un mineral muy común. El mineral en realidad se llama calcita o aragonito. Son dos tipos de minerales de carbonato de calcio. Son súper comunes. Para decirles algo que después les va a sonar al final de la materia, piensen por ejemplo en el mármol de las mesadas. El mármol, no el granito, es una roca con carbonato de calcio. Si vemos a la derecha, tenemos un mineral dorado que es pirita. La pirita es un mineral, es un sulfuro de hierro. Y no son muy comunes los fósiles de pirita, pero hay. Y se ven que acá la mineralización reemplazó las partes duras de este animal por pirita. Acá tenemos un ejemplo de lo que son los moldes. Puede quedar un molde externo que les contaba que era como la parte, veríamos como lo de afuera, y el interno es prácticamente cómo se ve el organismo. En ambos casos lo que vamos a tener es que las partes duras ya no están ni mineralizadas ni parcialmente reemplazadas. Lo que fue rellenado es por sedimento. Es difícil a veces distinguir una mineralización de un molde interno. Muchas veces, yo en mi caso, que nunca trabajé con fósiles, podría equivocarme muchas veces. Acá hay una pregunta que es interesante. ¿Cuánto tarda este proceso? Este proceso tarda, voy a poner el grafiquito este de vuelta, desde que el animal muere y se desintegran las partes blandas, tarda entre miles a millones de años. Generalmente empieza, no es que tarda tanto en realidad, en tiempo geológico. El tema es que se tienen que dar las condiciones para que se produzca. Con cientos de miles de años a millones de años puedes tener un proceso de fosilización. Este último, no es el último, no sé por qué dije último. Este caso de fosilización, que se llama impresión carbonática, es muy parecido al molde, pero en este caso hay como una compresión mucho mayor del sedimento, se aplasta totalmente el organismo, y lo que son la parte orgánica deja un residuo de carbono, por eso se llama impresión carbonática, que es básicamente este color negro que estamos viendo.
En el caso de la izquierda, por supuesto, es una planta, es un helecho. Y en el caso de la derecha, por supuesto que es un pez. En ambos casos hay una impresión carbonática. Esto se ha comprimido de tal manera que el resto orgánico no llegó a descomponerse por completo, no llegó a desaparecer y dejó una impresión de carbono. Acá tenemos el ámbar. El ámbar es conocidísimo por Jurassic Park, ¿no? ¿Qué es el ámbar? El ámbar es la resina, también llamado salvia, no confundir con la planta. Voy a buscar así. No, salvia es la planta, ¿cómo es? Creo que se llama savia. Ahí está. La savia de un árbol es esta resina de color miel que se produce cuando uno corta, particularmente madera, no tanto un tallo verde, sino madera. Si uno corta un árbol, va a salir este material de la corteza que actúa, bueno, los que hacen viverismo sabrán más, ¿no? Pero actúa como una especie de sangre de la planta. Esta resina, que si ustedes la ven cuando se produce rápidamente, al cabo de unos días, se solidifica y queda como una especie de plástico, después se va endureciendo más, se va secando más, va perdiendo el contenido de agua que tiene. Y lo que nos queda es este material que se llama ámbar. Es un material que ya no tiene la textura de un plástico, sino que parece una roca. No es exactamente una roca, o sí, eso es debatible. No es un mineral. En el cual puede preservar algún resto que haya arrastrado esta savia del árbol, esta resina. Por ejemplo, hojitas, o por qué no, acá tienen un reptil entero prácticamente, que ha sido fosilizado íntegramente en ámbar. A la derecha, este caso me parece fascinante porque se preservaron plumas de un dinosaurio. Uno pensaría más en un pajarito, pero los dinosaurios tenían plumas. Y se ha preservado en ámbar. Hay ámbar, por supuesto, como muestra Jurassic Park, si bien Jurassic Park es una película de ciencia ficción y no se puede clonar animales a partir del ADN que se da en un mosquito, por varias razones. El ADN es una molécula que se deteriora muy rápido. Si uno ve acá, va a encontrar insectos, por ejemplo. A ver alguna cosa más que se pueda preservar. Y acá tienen una mosca muy bien preservada, lo que parece ser una mosca. Una hormiga. Y por supuesto, como ven acá, también es un pseudomineral, no es un mineral, eso lo vamos a ver la clase que viene. Es un pseudomineral que también se usa en joyería. Bueno, acá tienen a John Hammond de Jurassic Park con el ámbar en su bastón. De donde sí se puede llegar a sacar ADN es de las momias. No de todas las momias, especialmente los animales que han sido momificados en la última edad de hielo, que ya estamos en el campo de fósiles muy cercanos a la actualidad. Por ejemplo, este mamut chiquitito, como la canción, es un bicho que quedó enterrado en un suelo que se enfría y se congela. Eso se llama permafrost. Entonces, como el frío le permite conservarse tanto tiempo, hay un degradamiento parcial de las partes blandas y se preserva la piel o algún tejido que sí puede contener ADN. Cada tanto reflotan las noticias de van a clonar un mamut y nunca sucede, quizás por motivos éticos o por motivos técnicos.
Hay momificaciones que no son exactamente como las del mamut, ya que ha pasado muchísimo tiempo, entonces no se preserva de la misma manera, pero se preserva parte de la piel. De animales mucho más viejos, como por ejemplo este dinosaurio que se llama Edmontosaurus. Lo interesante de este fósil es que se preserva una estructura que no es la piel, pero es muy parecida a como era la piel del animal en ese momento. Entonces acá nos encontramos con este dilema de cuánto tiempo tiene que pasar para que se convierta un fósil en un hueso en un fósil, por ejemplo. Estos bichos que están acá, que lo van a ver en cualquier museo de ciencias naturales, se llaman gliptodontes. Los gliptodontes eran parientes de las mulitas y los tatucarretas actuales, que de tamaño bastante más grande, tenían el tamaño de un auto en algunos casos. Estos bichos se extinguieron hace relativamente poco, hace 5.000 a 10.000 años. Ahora no recuerdo exactamente cuándo vivieron los últimos gliptodontes, pero más o menos por ahí. Estos bichos, cuando uno los encuentra, los han encontrado, por ejemplo, en la excavación de la línea D. En la D, no me acuerdo ahora qué estación. Ahora la buscamos. Esta estación que tiene parte de un caparazón de un gliptodonte. Ah, no es la D, es la A, es la B, Parque Chas. Cuando estaban haciendo la excavación del subte, encontraron parte de un gliptodonte, y esto ha pasado en un montón de excavaciones, pues son organismos que no vivieron hace tanto tiempo, hay un montón enterrados, y convivieron incluso con los humanos. Estos bichos, cuando uno los encuentra, lo que va a encontrar no es un fósil exactamente, porque va a encontrar el hueso. Es algo más parecido a encontrar el hueso de una vaca enterrado por un perro que a encontrar un hueso de dinosaurio. ¿Por qué? Porque el hueso de dinosaurio ha sufrido un proceso de mineralización. Cuando uno agarra el hueso del dinosaurio, no va a encontrar exactamente el florapatito del hueso del dinosaurio, va a encontrar un fósil de ese hueso. Todo ese material probablemente reemplazado en gran parte por otro mineral, por ejemplo carbonato de calcio. Ahora, el gliptodonte uno lo encuentra y va a encontrar el hueso muy parecido a como estaba en el animal. Va a encontrar un hueso propiamente dicho. De hecho, en el museo es interesante porque cuando uno ve esto, cuando uno va a un museo y encuentra esto de un dinosaurio, esto es una réplica, no se hace eso, no se montan los huesos reales de un dinosaurio. Se los puede mostrar a veces, pero no se los monta, no se ponen, porque para hacer esto hay que hacer como un montón de tornillos, hay que ponerle alambres, es complicado. No se hace eso con los fósiles originales, con un dinosaurio en particular. Con nada. Pero, si ustedes van a la parte de los gliptodontes, tanto en el museo acá de Ciencias Naturales de Parque Centenario como en el de La Plata, va a encontrar un montón de gliptodontes donde efectivamente los huesos son los reales. Algunas partes están completadas con material de resina epoxi o yeso, pero la mayor parte son reales. Si uno le hace suma a esto, va a encontrar el cráneo real del bicho. ¿Por qué? Porque no es un material ni tan escaso, ni tan débil como lo que puede ser el fósil de un dinosaurio. Así que van a ser de los pocos animales que están montados ahí que efectivamente tienen los huesos reales. Y que tiene huesos, no un fósil de hueso. Esta discusión es muy común. ¿Son los gliptodontes fósiles? Bueno, si vamos al proceso de fosilización, la mayoría no lo son, no tienen un proceso de fosilización. Sin embargo, son animales que están extintos, que los encontramos en el sedimento, que nos dan una edad relativa, porque si encontramos un gliptodonte, sabemos más o menos que estamos acá. Estamos en el Holoceno, Pleistoceno, capaz que hay algunos más viejos, pero estamos acá. ¿No?
en esta parte de la tabla. Entonces, cumplen la función de los fósiles. Son animales extintos, pero quizás no tienen el proceso de fosilización para llamarlos fósiles. Entonces, la definición de fósil no está del todo clara en ese caso. Lo que sí sabemos, volviendo a la definición, es que tienen que ser restos de un organismo vivo. Hay algo muy común que hasta ahora viene pasando todos los años, que es que alguien me trae la foto de la izquierda. No la foto, sino me trae una roca con algo de la foto de la izquierda. Esto que ven acá no es el fósil de una planta, porque todos dicen, esto es el fósil de una planta. Algunos se los han vendido, eso está muy mal, está mal vender y comprar fósiles, es ilegal, no incurran en esas prácticas. Los fósiles, la comercialización de fósiles es ilegal en Argentina y en la mayoría de los países. Bueno, y otros los han encontrado, pero no son fósiles, no son restos de plantas, son, como dice acá Miriam, son dendritas de óxido de manganeso. Es una estructura que se da por un mineral que se llama pirolusita, que crece en forma de ramas y parece una planta, pero no lo es. El de la derecha también es usualmente conocido como huevo. O sea, primero hay un engaño porque te hacen creer que es un huevo, pero al final no lo es. Muy parecido como ocurre con las dendritas, que se llaman nódulos. Los nódulos generalmente tienen formas ovaladas como los huevos, pero no son fósiles, son concreciones sedimentarias. Ornella dice, siempre pensé que eran plantas. Sí, no significa que no existan plantas muy parecidas a las dendritas. Si uno ve una fosilización de una impresión carbonática y ve esto, es parecido, pero no es exactamente igual. Hay una forma que tienen las dendritas que bueno, con la costumbre uno las aprende a identificar muy rápido. ¿Dónde uno más va a escuchar la palabra fósil? La va a escuchar un término llamado fósiles vivientes. Esto es una forma de referirse, no tiene nada que ver con los fósiles, es una forma de referirse a organismos que viven de hace mucho, mucho tiempo. Digo mucho tiempo y no soy exacto porque depende del organismo. Por ejemplo, en el celacanto de hace 200, 300 millones de años. Los cangrejos cacerolas un poquitito más. Y que se encuentran en el registro fósil, como ven abajo, ¿no? Se encuentran fósiles de esos animales, pero en la actualidad todavía existen especímenes vivos, muy parecidos, con pocos cambios en la morfología, en el fenotipo del animal. Ahí Pablo hizo una pregunta que no la entendí del todo, lo voy a buscar. Esa mineralización, ¿es algo similar a la planta de aspirina que estuvo de moda en algún momento? Lo voy a buscar porque no encuentro eso. ¿Sabes que no sé de lo que hablas? Acá me sale la planta de donde sale la aspirina, pero no sé. Ahí abrí el micrófono para preguntar, pasa que estoy con hija. En una época se ponían agua, aspirina, aspirina, aspirina o aspirineta y empezaba a armarse como una especie de coral dentro del agua cuando se deshacía la pastilla, no es una planta, nunca fue una planta, pero se le decía planta de aspirina. Sí, Em, Como una cristalización. claro, como que se cristalizaba. ¿Algo de eso es eso que creemos todos que es una planta, pero que es una mineralización? ¿Un proceso tipo Sí, así? es algo así, es como vos decís, es un crecimiento de cristales, pero a lo largo de muchísimo, muchísimo tiempo. sí, exactamente como dice Miriam. Es un crecimiento que se llama dendrítico, que tiene que ver con que vos tenés un sedimento saturado con un mineral y ese mineral va creciendo en determinadas direcciones por cómo cristalizan los minerales, que vamos a ver la clase que viene, y ese crecimiento se llama dendrítico. Ahí, en la pirolusita, que vamos a encontrarlos con el nombre de dendrita de manganeso, que se ven, casi siempre parecen fósiles de este estilo.
vamos a encontrar dendritas de otros minerales que son menos confundibles con fósiles, como por ejemplo una dendrita de cobre. ¿Ves? Acá tenemos de cobre. Pasa que son menos confundibles con un fósil de planta, ¿no? La dendrita de manganeso se parece muchísimo. Si buscamos dendrita mineral deben aparecer un montón de ejemplos, pero casi todos acá son de manganeso. Como les digo, los metales también crecen así. Acá pone el cobre, miren, esta cristalización del cobre es fantástico. Como ven tiene forma de hoja, pero eso es básicamente por cómo cristaliza. Estábamos acá, ¿no? Bueno, y esto es simplemente se los ponía como para ver que se usa esta expresión, se llaman fósiles vivientes a aquellos organismos que a veces se encuentran en el registro fósil, como el caso del celacanto, los cangrejos cacerolas, los ginkgos, las araucarias. Hay un montón de animales que se los llama, animales y plantas que se los llama fósiles vivientes. ¿Para qué nos sirven los fósiles? No se concentren tanto en el texto, se los voy a explicar por acá, con esto. Los fósiles nos permiten hacer varias cosas. Por ejemplo, nos permiten ubicarnos en el ambiente en el que estamos. Por ejemplo, si encontramos un pez en una roca, y bueno, sabemos que esa roca se formó bajo el agua, ¿no? O en un lugar costero. Nos están dando una indicación de qué ambiente era. Incluso hay organismos que, por ejemplo, vivían en determinadas condiciones, por ejemplo, costas. Entonces, si encontramos un cangrejo cacerola, estoy haciendo un ejemplo que no estoy tan seguro, pero si encontramos un cangrejo cacerola, decimos, ah, ok, esto pertenece a una costa marina, no a la costa de un lago. Bueno, eso nos da un indicador de ambiente. Son muy importantes para eso. Si encontramos, por ejemplo, un ginkgo, ah, bien, estamos hablando de un lugar donde había árboles, no estamos hablando de una roca que se formó en el medio del océano. Además de eso, nos van a dar la edad de la roca. Esto no todos los fósiles nos permiten saber la edad de las rocas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los dinosaurios aparecieron acá. Voy a hacer la cruz. Un poquito arriba, en realidad. Y desaparecieron acá. Si nosotros encontramos el fósil de un dinosaurio, bueno, vamos a saber que estamos en algún momento de acá. Eso es muy fácil, ¿no? Si los dinosaurios vivieron del Triásico al Cretácico y encontramos un dinosaurio, bueno, esta roca efectivamente es entre el Triásico y el Cretácico. No funciona así, funciona a un nivel mucho más complejo. A ver si tengo acá. Por ejemplo, estos organismos, estos bichitos muy feos, que son parientes de los peces en realidad, que se llaman conodontes, los conodontes se les fosilizaba más que nada lo que eran los dientes, ¿no? Acá tenemos una foto a la izquierda. Estos dientes, que ven acá, de conodontes, se sabe que nada más aparecen en el Cámbrico. Y de hecho en un momento muy particular del Cámbrico. Bueno, entonces si uno encuentra estos fósiles, ya puede saber que efectivamente esa roca es del Cámbrico. Eso es lo que se llama, y estoy simplificando un poco la definición, pero es lo que se llama fósil guía. El fósil guía nos permite saber la edad de una roca. Yo les había contado en la clase pasada, creo, la anterior, que algunas rocas se les puede saber la edad con un método de laboratorio que se llama radiación isotópica, que se puede saber la edad de las rocas. Entonces ustedes se estarán preguntando, ¿para qué me sirve un fósil si ya existe la radiación isotópica? Si yo puedo saber la datación isotópica, perdón. Si yo puedo saber la edad de una roca con un método de laboratorio, ¿para qué quiero un fósil? Bueno, tiene una trampa eso que les había contado, no les conté la verdad completa. La datación isotópica se puede aplicar a ciertos grupos de rocas, que vamos a ver más adelante, que son las ígneas y las metamórficas. O la ceniza volcánica. La ceniza volcánica muchas veces se puede aplicar datación isotópica. Entonces, cuando nos encontramos con las rocas que tienen fósiles, que son rocas sedimentarias, tenemos el problema de que no las podemos datar con datación isotópica.
tenemos que recurrir a otro método, como puede ser ver si existen fósiles cerca. A veces nos encontramos, y acá me estoy metiendo con algo que vamos a ver en la unidad 6, así que si no lo entienden, olvídense, pero nos encontramos con una roca, voy a usar unos libros de ejemplo, con una roca sin fósiles, que por encima tiene otra roca, que voy a poner con otro cuaderno rojo, que sí tiene fósiles, y que está por encima de otra roca, que es esta calculadora, que también tiene fósiles. Si nosotros conocemos la edad de estos fósiles y la edad de estos fósiles, ya podemos sacar la edad de esta roca, que está en el medio. O al menos la podemos acotar bastante a la edad real. O, en realidad el ejemplo que yo quería dar, si nosotros acá tenemos una roca ígnea que podemos datar con datación isotópica y la tenemos acá, muy cerquita de la roca que no tiene ni fósiles ni nada, bueno, podemos aplicar esta para saber la edad de esta. Eso lo vamos a ver en la unidad 6, por ahora no se preocupen tanto, porque todavía ni siquiera vimos rocas, suena muy abstracto. Pero en principio los fósiles, además de ser muy bellos y ser piezas de museo, son herramientas para los geólogos y los paleontólogos para reconstruir el ambiente de un lugar, para saber la edad de un lugar, y como vamos a ver más adelante, ahora cuando veamos Pangea en un ratito, nos van a permitir reconstruir los continentes. Vamos a seguir con la historia de la Tierra en una hora, porque es lo que nos queda de clases. Ahora vamos a ir a un recreo. Vamos a salir del Cámbrico y nos vamos a meter en otros periodos. Nos quedamos con que el Cámbrico no solo era la explosión cámbrica, vamos de vuelta atrás, no solo eran estos bichos que se extinguieron y no los vemos más porque son muy raros, tampoco eran solo los trilobites, aunque eran muy abundantes. Había más cosas. Había, por ejemplo, muchas esponjas de mar, muchos tipos de corales. Había una gran fauna en el Cámbrico. El Cámbrico dura hasta los 485 millones de años, cuando pasamos a otro periodo que se llama Ordovícico, que vamos a ver ahora en un ratito. Nos tomamos 10 minutos y nada más de 10 minutos de recreo. Volvemos 8 y 3, para ser exactos. Perfecto, profe.
Bueno. Me sonó la alarma. Vamos a tener que ser rápidos en esta parte porque nos quedan muchos periodos todavía. En el calendario geológico de vuelta seguimos estando a fines de noviembre. La voy a ir pasando rápido los periodos. Concéntrense en los dibujos, en las representaciones artísticas de cómo eran los periodos. Todavía tenemos la vida principalmente en el mar. Los continentes, piensen básicamente en rocas peladas, no había nada, no había plantas, no había... Microorganismos podía haber en algún cuerpo de agua, pero principalmente estaba todo concentrado en los mares. Ya para finales del Ordovícico empieza a aparecer en las costas estas pequeñas plantas no vasculares, estos musgos, que se llaman briofitas. Esta es una briofita actual. Se sabe que existen desde fines del Ordovícico. Pero después todo el resto estaba en los mares. Fíjense que había unos animales parecidos a los calamares, que se llamaban... ahora no me sale el nombre. Había trilobites, que ven acá. Había algunos peces, todavía muy distintos a los actuales. Eran peces acorazados, ¿sí? Tenían una especie de exoesqueleto. Estos animales que ven atrás se llaman crinoideos. Son animales, no son plantas. Tienen una especie de tallo, porque viven desde el sedimento, pero son animales, no son plantitas. Y a nivel... Profe, Sí. una duda. ¿Los peces acorazados no son del Devónico? Todavía hasta aparecen en el Cámbrico Ordovícico y se siguen hasta el Devónico. Sí. A ver. Acá tenemos cómo se veía posiblemente la Tierra. Tenemos la formación de un continente que vamos a llamar Laurentia. Este va a ser muy importante más adelante. Y también tenemos la configuración de Gondwana, también muy importante. Si ven acá en blanco, pasa que no se ve bien, son unos dibujos medio viejos estos. Ven que Gondwana tiene parte de África, tiene parte de la Antártida, parte de la península arábiga y parte de Sudamérica. Ya vamos viendo qué es lo que se va a formar. En el medio de Gondwana, entre Gondwana y Laurentia, había un océano que se llamaba Iapetus y después estaba rodeado de todo un gran mar que se llamaba Pantalás. Tenemos algunas rocas en Argentina del Ordovícico, por supuesto. Hay en la precordillera muchas rocas del Ordovícico. De hecho, hay unas rocas que se cree que viajaron por deriva continental. Lo voy a hacer el dibujito. Viajaron desde acá al norte hasta acá al sur. De hecho, ahí se ve bien donde dice Florida, o sea, esta parte de acá. Viajaron de acá hasta acá. Y hoy son parte de la precordillera argentina. Después pasamos al Silúrico. El siguiente periodo, después del Ordovícico, viene el Silúrico. Si se fijan la representación de la izquierda, en los continentes, ya empezaba a haber plantas, las primeras plantas vasculares, es decir, con tallos y hojas. Bueno, en principio estas no tenían hojas, se llamaba Cooksonia, y eran unas plantas simplemente con un tallito, no crecían muy alto. En los mares seguimos teniendo peces, hay escorpiones marinos, que no son exactamente escorpiones, porque no son arácnidos, pero se parecen. Hay trilobites, seguimos teniendo los crinoideos, estos que parecen plantas. Es muy parecido al Ordovícico todavía. Si vamos al continente, vemos que ya tenemos una Gondwana y una Laurentia mucho más grande y que se están acercando. Fíjense que para el Devónico, que es el siguiente periodo, estos dos continentes están a punto de colisionar. Están muy cerquita el uno del otro. Lo que se va cerrando es este océano que se llama Iapetus y se va formando en el medio este océano que se llama Tetis. Más adelante va a ser muy importante el Tetis. Laurentia en realidad crece porque lo que era un continente que se llamaba Báltica
choca con otro que vamos a llamar América del Norte, porque es básicamente América del Norte, y en esta parte de acá, toda en esta parte de acá, se levantan los montes Apalaches. Hoy en día esos montes existen, son mucho más bajitos de lo que se formaron. Se formaron montañas del tamaño de los Andes o de los Alpes actuales. Hoy en día, si uno ve una foto de los Apalaches son unas montañas bajitas, son sierras, son como las sierras de Tandilia o más chiquitas todavía. Los Apalaches eran, por supuesto, montañas mucho más altas. Para los que no saben dónde están, se encuentran en la costa este de Estados Unidos, ¿no? Desde lo que es Nueva York hasta abajo. Volvemos acá. En América del Sur, específicamente en lo que ahora es nuestro país, seguíamos teniendo la formación de una precordillera que no tiene nada que ver con la precordillera que tenemos ahora, pero estaba más o menos en el mismo lugar. Como los Apalaches se formaron justamente entre el choque de parte de Europa y América del Norte, hay una parte de los Apalaches, que no tiene el mismo nombre, no se llaman Apalaches, pero es una parte, que las encontramos en Europa, prácticamente en lo que es todo Gran Bretaña, Escocia, ahí vamos a encontrar la otra contraparte de los Apalaches. Este es uno de los puntos donde se definió eso, que determina exactamente un lugar de contacto entre América del Norte y Europa. Acá, como decía la compañera, creo que Daniela, si no me equivoco el nombre, los peces acorazados conocidos son del Devónico. Dunkleustes era un pez que tenía, no sé, 3 metros de largo, era un bicho gigante. Dunkleustes era todo un pez acorazado. Después aparecían otros animales que ya habían aparecido antes, como por ejemplo los tiburones. Y muy interesante la aparición de peces lobulados. Los peces lobulados, hay un montón de peces. Acá a la izquierda tenemos una diversificación de distintas familias. Además de los peces acorazados, que se llaman placodermos, tenemos los peces óseos. La mayoría de los peces óseos actuales se llaman peces de aletas radiadas. La mayoría, todos los que compran en la pescadería son de aletas radiadas. Pero hay unos peces en particular que se llaman peces lobulados, que tienen las aletas de otra forma, justamente de lóbulos, y van a cobrar una importancia en los próximos periodos, porque de acá es donde van a aparecer los primeros tetrápodos terrestres, ¿no? Los primeros animales terrestres. Perdón, animales no, vertebrados terrestres. Y después, por último, tenemos todos los peces cartilaginosos, que son los tiburones, que todavía siguen existiendo, los tiburones y las rayas. Como les comentaba, toda la familia de peces lobulados que aparece en el Devónico, a todo esto estamos en nuestro calendario terrestre, estamos en diciembre. Una de esos grupos, peces con pulmones también, que esto les permitía respirar en lugares donde la oxigenación del agua no era muy elevada, entonces les permitía salir un poco a la superficie del agua, seguir respirando y volver al agua. Partes de estos peces, muy adaptados a las costas, fueron seleccionando una característica que era básicamente salir a la tierra para buscar alimento. No se sabe exactamente si era para buscar alimento, si era para protegerse de depredadores. Lo cierto es que ciertos animales, ciertos peces de lobulados pudieron salir al continente, a las costas. Tenían básicamente un comportamiento anfibio. Alguno de esos peces era Tiktaalik, que lo vemos acá en la representación de la derecha, mucho más parecido a un pez que a un vertebrado, un cuadrúpedo. Pero después ya teníamos Icteostega, que ya tenía tantos miembros delanteros como traseros bastante más desarrollados. Esta adaptación se fue seleccionando porque en los continentes ya había animales, ya había artrópodos. Y plantas, por supuesto. Habíamos nombrado Cooksonia, por ejemplo, pero ya al haber plantas había artrópodos. Y, por supuesto, una vez que había artrópodos, podían
haber vertebrados. Ya para el Devónico, que sería nuestro diciembre del calendario terrestre, teníamos los primeros bosques. Estos bosques estaban conformados por helechos, licopodios y quisetos, que son plantas que hoy en día tienen algunos representantes en la actualidad. Los helechos son muy conocidos, todo el mundo tiene un helecho probablemente en su casa o muy cerca. Los equisetos, por ejemplo, son, creo que se llama Equisetum, la planta actual. Para los que hagan la carrera de viverismo, las deben conocer, son estas plantitas que se llama cola de caballo. Bueno, había árboles, había unos parientes de la cola de caballo que eran árboles que aparecieron en este momento, en el Devónico. Y después también había cosas muy interesantes, como por ejemplo unos hongos muy grandes, de gran tamaño. Pero principalmente los primeros bosques se veían así, ¿no? Como más pantanos que bosques. En esos pantanos se permitió el desarrollo de la vida que vamos a ver exactamente del Carbonífero. Estaríamos en nuestro 3 al 7 de diciembre de nuestro calendario terrestre. Los bosques del Carbonífero presentaban la particularidad de ser ambientes muy oxigenados, donde permitió el desarrollo de una megafauna. ¿Qué significa megafauna? Básicamente animales grandes. Esta megafauna estaba conformada por ejemplo, artrópodos gigantes. Esto que ven acá es un ciempiés gigante que se llama Artopleura. Y estos de acá, bueno, no eran tan grandes, eran unos anfibios que se llamaban temnospóndilos, unos anfibios de unos 2 metros como mucho, que de aspecto parecían salamandras o sapos actuales, pero no tenían nada que ver con ellos. Después lo que era la flora era muy parecida a la del silúrico, pero mucho más desarrollada, ¿no? Los equisetos, los licopodios y los helechos. Del Carbonífero, en este momento, se desprenden los grandes depósitos de carbón, por eso lleva su nombre. Los grandes depósitos de carbón, especialmente en América del Norte y en Europa, no tanto en América del Sur, porque América del Sur se encontraba en latitudes más polares, entonces se hacía más frío. Pero en latitudes ecuatoriales se concentraba lo que hoy es América del Norte y Europa, Laurentia. Estos grandes bosques, cuando morían, caían en el sedimento y había una falta de organismos que los degradaran. Todavía no se habían desarrollado los organismos que degradaban madera. No había. Como no existían esos organismos, el carbono de las células de las plantas se descomponía más lentamente. Esa descomposición lenta, que prácticamente no ocurre en la actualidad, ocurrió muchísimo en el Carbonífero. Eso es lo que formó los grandes depósitos de carbón mineral. No carbón vegetal, el que compramos para la parrilla, es carbón vegetal, es un manufacturado industrial que se hace calentando madera en hornos especiales. Esto es carbón mineral, es el combustible de las locomotoras a vapor, de las primeras máquinas a vapor, es el primer combustible fósil que usó la humanidad con la revolución industrial. Podríamos decir, que si nos ponemos un poco poéticos, que la revolución industrial es una consecuencia de los eventos que sucedieron en el Carbonífero. Sin estos eventos del Carbonífero no hubiésemos tenido los grandes depósitos de carbón que alimentó básicamente la revolución industrial. Si pasamos a lo que son los vertebrados, nosotros habíamos visto acá los temnospóndilos, pero a la izquierda tengo este animalito que es uno de los primeros reptiles. ¿Qué significa que sean reptiles a diferencia de estos que eran anfibios? En realidad no hay una clasificación que diga anfibios y reptiles, no están así. La clasificación se llama amniotas. Los amniotas son básicamente los animales que ponen huevos, pero no cualquier huevo, no son los mismos huevos que ponen, por ejemplo, los peces o los sapos actuales. Los huevos amniotas, como suena el nombre, tienen un líquido amniótico. Ese líquido que tienen interno les permite poner huevos fuera de los cuerpos de agua, porque no necesitan agua externa. Tienen una membrana que los protege del exterior y adentro tiene todos los nutrientes necesarios. Entonces estos reptiles amniotas pudieron irse un poco más lejos de los cuerpos de agua, de estos pantanos.
Y esto era ideal porque pasaba esto. ¿Vieron que les decía que lo que era Laurentia se estaba acercando a Gondwana? Cuando se forma un gran continente que se llama Pangea, justamente por la colisión de Laurentia con Gondwana, acá podemos ver bien formado Pangea. Fíjense cómo les comentaba, en el hemisferio sur, lo que hoy es América del Sur y África y Australia, estaba en latitudes polares. Hacía frío acá, había una pequeña glaciación. Esta glaciación desfavoreció que se forme carbón mineral, pero lo que era Europa y América del Norte acá era toda una región tropical. Y fíjense qué interesante, porque marca en amarillo posibles desiertos o zonas mucho más áridas que esas zonas tropicales que me mencionaba antes. Estas zonas áridas que se formaron fueron espectaculares para estos animales que podían dejar huevos fuera del agua, porque ahora los reptiles podían adaptarse a nuevos ambientes. Las plantas tuvieron una adaptación parecida. Las esporas de los primeros helechos, por ejemplo, no tenían semillas, eran plantas sin semillas, se reproducen con esporas. De vuelta, los que estudian viverismo esto lo deben tener muy claro. Para el resto, quedémonos en cuenta que las esporas necesitan generalmente cuerpos de agua para reproducirse. Las semillas son básicamente como el huevo amniota. Se puede transportar muy lejos y reproducirse en otro ambiente mucho más lejano. Entonces, para finales del Carbonífero teníamos la formación de Pangea, grandes formaciones de montañas, entre ellos los montes Urales. ¿Alguien me había mencionado los montes Urales en una clase? Bueno, los montes Urales por acá, todo lo que es la parte que dice Siberia, y entre el resto de Pangea estaban los montes Urales. Después los Apalaches por acá, y lo que era África se llamaba Barisco, pero eran básicamente una gran cadena montañosa que atravesaba Pangea, dividía Pangea en dos partes. El océano Tetis se encontraba como un océano casi interno en el medio de Pangea, y todo el resto era un gran océano que se llamaba Pantalasa. Pasamos al Pérmico. El Pérmico es básicamente un periodo mucho más árido que el Carbonífero. Cambiamos nuestro ambiente de bosques a un ambiente bastante más áridos, o de estepas a desiertos, a bosques no tan tupidos, y con una fauna mucho más rica en animales amniotas, en estos reptiles que permitieron desplazarse más lejos. Estos amniotas tuvieron una evolución en dos ramas que la voy a mencionar acá. Una de las primeras ramas se llamó sinápsida. Esto es importante porque sinápsido era en estos. Otro, creo que este de acá, ahora no recuerdo si puse este por un ejemplo, pero otro se llamó Eureptilia, que tenía una rama que se llamaba anápsida y otra que se llamaba diápsida. La diferencia es por diferencias en el cráneo. Principalmente diápsido tiene dos fenestras craneales y los sinápsidos tienen una sola. Si ustedes quieren saber a qué familia pertenecemos, nosotros pertenecemos a esta, lo de los diápsidos. Perdón, a los sinápsidos. ¿No? Tenemos una sola fenestra craneal. Los sinápsidos evolucionaron en esta familia de reptiles que, fíjense que ya tenían algunas características interesantes. Tenían, por ejemplo, colmillos. Algunos más adelante desarrollaron pelaje, como este que está acá, como este que se llama Lystrosaurus. Hay una gran familia. Estaban los más basales, como estos, que es el Dimetrodon, que en algunos lados lo ponen como dinosaurio. No es un dinosaurio, todavía los dinosaurios no existían. Había herbívoros, había carnívoros, había gigantes, había pequeños. Y por supuesto estaban los reptiles de la familia Eureptilia o saurópsidos que vemos acá, ¿no? Existían de los dos.
También florecen las plantas con semilla, los que son gimnospermas están por todos lados, son básicamente los ginkgos, las cicas, las araucarias, todas esas aparecen acá en el Pérmico. Quédense con esto de que había algunos reptiles con pelos porque es interesante para lo que va a pasar después. Acá tenemos sinápsidos en el Pérmico. A fines del Pérmico ocurre una gran catástrofe climática, probablemente desencadenada por eventos volcánicos. Eventos volcánicos que ocurrieron en lo que hoy es Siberia, Rusia. Hubo un volcanismo muy extendido en el tiempo. No es que fue una gran erupción volcánica, sino que fue una erupción volcánica constante que elevó en cantidades extremas lo que era el dióxido de carbono. El dióxido de carbono provocó un efecto invernadero que al mismo tiempo elevó la temperatura del planeta y produjo una extinción masiva que se habla del 90% de las especies. Ahí Daniela está tirando spoilers en el chat con lo que pasa con los sinápsidos. Los sinápsidos no desaparecen por completo. Desaparecen muchos, la mayoría. No desaparece ninguna gran familia. Desaparecen, por ejemplo, los trilobites, estos cucarachitas marinas que habíamos visto antes. Desaparecen por completo. Desaparecen grandes grupos de plantas. Pero de todos queda un poco. Acá, fíjense que el artista me gusta mucho la creatividad que tuvo, que puso un animalito vivo por encima de estos que se estaban muriendo. Esto es una representación casi poética de lo que ocurre. Porque este animalito vivo representa uno de los primeros reptiles de la familia de los arcosaurios. Después más adelante les comento en unas diapositivas qué son los arcosaurios. Pero lo que nos está queriendo mostrar este artista es, bueno, sí, ocurrió una gran muerte de animales, pero algunos sobrevivieron y caminan por encima de los que desaparecieron. Esto significa, van a ocupar su lugar. Sigamos a los continentes. Tenemos Pangea, todavía bien formada, todavía no se había desintegrado. Acá van a ver sectores del sur, que era Gondwana. Acá tienen América del Sur. Espero que lo puedan ver bien, ¿no? Acá tienen la silueta de América del Sur. Acá África. Acá la Antártida. Acá la India. Y acá Australia. Las líneas blancas son a posteriori. No había nada que los diferencie. Era un solo continente esto. Y por encima, acá tenemos América del Norte. Con parte de Asia y Europa. Acá tenemos Siberia, acá tenemos todo lo que es parte de Medio Oriente. China es una creación de muchas islas, así que lo vamos a tener como una especie de arco de islas, como si fuese Filipinas hoy en día. Y en el medio el océano Tetis. Para el Triásico, a ver si ya lo empieza a mostrar. No, todavía no lo muestra del todo. Para el Triásico empiezan a pasar cosas. Triásico es el periodo que le sigue al Pérmico. Pero en principio, antes de ir a la ruptura de Pangea, vayamos a cómo reconstruimos Pangea. Como esto era un solo continente, había plantas y organismos que se movían libremente, se desplazaban libremente. Entonces, con fósiles uno puede reconstruir lo que era la forma de Gondwana. Estos animalitos, como puede ser el Mesosaurus, que era un reptil marino, que ahora no recuerdo cómo se llama, que era el Distrosaurus, y esto que es Glossopteris, lo puede reconstruir porque encuentra los mismos fósiles en varias partes del mundo. En América, en África, en la Antártida, en la India y en Australia. Entonces, a partir de los fósiles, nosotros podemos reconstruir cómo era Gondwana. Con el inicio del Triásico empieza el Mesozoico, esta era que se llama comúnmente era de los reptiles. Está dividida en tres partes, en Triásico, Jurásico y Cretácico. La primera es el Triásico.
Y lo que aparecen, yo les había mencionado este animalito que aparece acá arriba. Este es uno de los primeros arcosaurios. Los arcosaurios son el gran grupo que engloba, por ejemplo, los cocodrilos. Pero no solamente los cocodrilos. También engloba a los primeros dinosaurios, en general, y a los pterosaurios, que eran animales que volaban, reptiles que volaban. Los arcosaurios ocupan todos los nichos ecológicos que dejaron los sinápsidos y otros reptiles. Básicamente, ahora tenemos arcosaurios depredadores, como este que se llama Rheohasuchus. Teníamos arcosaurios herbívoros, grandes, chiquititos, de todo tamaño. Los primeros dinosaurios aparecen a mediados del Triásico, más o menos, junto con los primeros pterosaurios. Este dinosaurio, el Ergasaurus, se encontró en Argentina, en San Juan. Para el siguiente periodo, el Jurásico, los dinosaurios tienen lo que se llama radiación evolutiva. Radiación evolutiva es que empiezan a evolucionar rápidamente en diferentes direcciones. La evolución se comporta como un árbol. Esto es muy importante porque el concepto de evolución muchas veces se lo ejemplifica con esto. No puedo ver el mouse, no sé por qué. Bueno, si uno pone evolución, muchas veces se ejemplifica con estos dibujos, donde hay un organismo, después otro, intermedios y uno final. La evolución real es más parecida a este dibujo que hizo. Esto es una adaptación de un dibujo de Charles Darwin con unos pajaritos, que lo que nos muestra son diferentes adaptaciones que ocurren en simultáneo a diferentes ambientes. Estas adaptaciones se seleccionan por selección natural, básicamente porque son más hábiles para reproducirse o porque son menos cazados. Básicamente, se reproducen más o se mueren menos. Eso es lo que hace que se seleccionen algunas características. No entiendo por qué no me aparece el mouse. Si no tengo el mouse no puedo. Ahí está. Entonces los dinosaurios también evolucionan en diferentes direcciones. Los primeros dinosaurios, que eran casi todos bípedos, no, casi todos no, eran todos bípedos, evolucionan en una rama que van a ser casi todos herbívoros, se llaman ornistiquios. De acá tenemos el famoso Triceratops, ¿no? Este que está acá, lo habrán visto en varios dibujos, el Triceratops. Bueno, es uno de los ornistiquios. El famoso estegosaurio, el iguanodón. Todos estos dinosaurios pertenecían a una familia que se llama ornistiquios, que aparecieron en el Jurásico. Otra familia se la llama Saurischia y tiene entre ellos al famoso Tiranosaurio Rex o a los dinosaurios de cuello largo que se llaman saurópodos. No tengo me encantan los dinosaurios, podría hablar toda la clase de eso, pero nos queda nada más media hora. Nos vamos a concentrar en una parte, en esta familia que se llama Saurisquios, más adelante para ver qué es lo que pasa acá. En el Jurásico, como ven, tenemos estos dinosaurios de cuello largo que se llaman saurópodos. Eran la mayoría de gran porte, como chiquito podían tener 3 metros de largo, pero los más grandes llegaron a tener decenas de metros de largo. Este que es un poquito más nuevo, pero lo voy a nombrar porque es un dinosaurio muy conocido en nuestro país, es el Argentinosaurus. El Argentinosaurus de largo no sé si tenía, voy a ver las medidas acá porque no las recuerdo, 40 metros de largo se estima, y unos 7 de alto debía tener más o menos, quizás más. 33 metros de largo, bueno, acá hay otra estimación, 33 metros de largo, 67 toneladas de peso, no dice el alto, 16 metros al erguir el cuello. Esta imagen que ven acá es de una reconstrucción del Argentinosaurus que está en el Museo de Plaza Huíncul en Neuquén.
es uno de los dinosaurios más grandes que se ha encontrado, si no es el más grande. En realidad es del Cretácico, pero bueno, lo mencioné porque estamos hablando de los saurópodos. Abajo tienen al famoso Stegosaurus, muy conocido también en Jurassic Park. Y fíjense que a la derecha tenemos los primeros mamíferos. ¿De dónde salieron los mamíferos? Porque hasta ahora hablamos de los dinosaurios. Los dinosaurios salieron, como dije antes, de los arcosaurios, estos reptiles, que básicamente dan origen también a los cocodrilos. Pero ¿se acuerdan de este que les había dicho? Fíjense que este tiene pelos, son importantes. Bueno, estos reptiles, ya no los llamamos reptiles, los vamos a llamar sinápsidos. Si bien la mayoría se extinguió en el Pérmico, sobrevivieron algunos. Y para el Jurásico tenemos sinápsidos con una capacidad un poco distinta a los que teníamos en el Pérmico. Estos sinápsidos serían los primeros placentarios. ¿Qué significa placentarios? Bueno, ya no tienen que poner huevos, sino que pueden criar a sus organismos dentro, a sus crías dentro de su propio cuerpo. Así que tendríamos los primeros mamíferos en el Jurásico. ¿Qué más pasa en el Jurásico? Bueno, esta familia que está acá, los terópodos, que son básicamente dinosaurios bípedos, en su gran mayoría carnívoros, tuvieron una adaptación muy interesante. No se sabe muy bien para qué les sirvió inicialmente. Pero por un lado se cree que ya los dinosaurios para este entonces gran parte tenía sangre caliente, por lo tanto podían haber utilizado las primeras plumas para aislarse y adaptarse a climas un poco más fríos. Otros dicen que podían ser adaptaciones simplemente que les permitió atraer a las hembras o por qué no camuflarse en algún lugar. Otros creen que las primeras plumas les permitieron planear o moverse de ramas de árboles, eran animales que tenían esos hábitos. No se sabe muy bien qué adaptación les permitió tener plumas. Lo cierto es que los dinosaurios desarrollaron plumas, gran parte de ellos. Acá tenemos a uno muy famoso que es el Archaeopteryx y otro que se llama Aurornix. Los dos son del Jurásico. El Archaeopteryx es súper conocido por este fósil muy bien preservado. El Archaeopteryx tenía cosas de dinosaurio más clásico, como puede ser una cola larga, que no tienen las aves, pero después tenía alas emplumadas, con garras igualmente, tenía dientes, a diferencia de las aves actuales que no tienen dientes, y fue nada más uno de los tantos dinosaurios con plumas. Si nos vamos a los mares, tenemos reptiles en los mares también. Por eso el Mesozoico se llamó la edad de los reptiles, porque los reptiles estaban en todos lados. Estos de acá, que parecen delfines, en realidad son ictiosaurios, son un grupo de reptiles también. Pero después teníamos otros con cuello largo que se llamaban plesiosaurios. El famoso Nahuelito siempre se lo hace como un plesiosaurio. Y después, por supuesto, teníamos otros invertebrados como los amonites. Estos que están acá son amonites. Tenían unos tentáculos grandes como estos que están acá que se llaman belemnites. Eran todos parientes de los pulpos y calamares actuales. Eran cefalópodos. Esos eran los mares jurásicos. Para el Jurásico se rompe Pangea. Se rompe en dos partes. Se vuelve a dividir el norte en Laurentia y en el sur Gondwana. Básicamente se rompe por el mismo lugar que se unió. Esto es muy común en los supercontinentes. Paula dice, de esos hay piedras y se venden, los amonites no entran como fósiles por ser mineral. No, son fósiles. Por eso estaría permitido. No está permitido. Si se venden, en realidad es una venta ilegal. Está prohibida la venta de fósiles. Todos los fósiles en realidad, salvo como vimos las momificaciones o algún caso particular, son minerales, son prácticamente todos minerales.
Lo que pasa con los amonites, y acá voy a hacer una excepción, porque sí es cierto que se venden algunos fósiles, lo van a encontrar muchas veces en lajas. Esas lajas se pueden vender, y no estoy muy seguro de su legalidad, pero generalmente se venden. O sea, los amonites eran muy abundantes. Bien. Para mediados del Jurásico se rompe Pangea en dos partes. Y esto que comienza como una especie de río, acá, ¿no? Como una especie de estuario, y después se va abriendo, es básicamente el Océano Atlántico. Todavía falta toda la parte sur del Océano Atlántico. Primero se forma la parte norte. En la formación del Atlántico Sur tenemos estas rocas de acá, que son básicamente las cataratas del Iguazú. No tengo mucho tiempo y la garganta ya me está demandando, así que voy a terminar un poquito antes probablemente. Pero, ¿recuerdan cuando hablamos de rupturas de continentes? La formación de rift volcánicos. Lo voy a poner en la primera clase, en la segunda clase. Y lo teníamos acá cuando hablamos del rift de África. Toda esta parte. Que yo les decía, primero se forma un rift. Es una estructura que se va adelgazando la corteza. En el medio hay volcanismo. Y finalmente se forma corteza oceánica. Y eso se va expandiendo hasta que se abre un océano. Eso es lo que ocurrió en Pangea. Y en ese volcanismo se formaron rocas que hoy en día son las rocas que encontramos en las cataratas del Iguazú. Son rocas que vamos a ver más adelante que se llaman basaltos. Son rocas volcánicas. Y hubo un gran volcanismo en todo lo que es hoy en día Brasil, norte de Argentina, Uruguay. Y por el otro lado tenemos ese volcanismo representado en algunas islas del Atlántico y en África. La roca que forma las cataratas del Iguazú se llaman basaltos del Serra Geral. Otras rocas de esa edad eran la formación Vaca Muerta. Vamos a hablar mucho de la formación Vaca Muerta en esta materia, porque es una roca que tiene mucho gas y petróleo. La formación Vaca Muerta también se formó en el Jurásico al Cretácico. Se formó por una especie de bahía o mar interno que entraba desde el océano Pantalaza o Pacífico en Gondwana. Entraba todo por el margen oeste de Argentina. No estaba la cordillera de los Andes desarrollada, así que lo que había eran volcanes. Eso entraba hacia el continente y se formó este mar interno que luego, más adelante, evolucionó en lo que conocemos como Vaca Muerta. Entonces sentamos al 21 de diciembre de nuestro calendario terrestre y estamos en el periodo Cretácico. El periodo Cretácico es el periodo de mayor diversidad de dinosaurios. A diferencia de lo que uno podría creer, que dice los dinosaurios son más del Jurásico, en realidad la mayoría de los dinosaurios son del Cretácico. El famoso Tyrannosaurus Rex, el Triceratops, el Spinosaurus, o el de arriba que se llama Quetzalcoatlus, que es un pterosaurio, eran del Cretácico. Básicamente ocupaban todos los nichos ecológicos, había desde grandes a chiquitos. Había carnívoros como herbívoros. Y estaban en todas partes del mundo. Estos, por ejemplo, son de Argentina, ¿no? Carnotaurus, Giganotosaurus, Argentinosaurus o Amargasaurus se encontraron en Argentina. ¿Dónde encontramos dinosaurios? Bueno, han encontrado en Salta, en San Juan, que no está marcado. Ah, sí está marcado. San Juan, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Chubut. En Ichigualasto, profe, es que está el museo de sitio, donde están los huesos de un coso. En Ichigualasto hay muchos dinosaurios del Triásico. Sí. ¿Verdad? Sí. Entre ellos, el que les había mostrado antes, que era el Herrerasaurus. ¿No? Este que está acá. Después Giganotosaurus en Neuquén, Argentinosaurus en Neuquén, Amargasaurus creo que en La Rioja y Carnotaurus en Chubut.
Para el Cretácico, voy a adelantar un poquitito porque ya que me está matando la garganta. Para el Cretácico aparecen las primeras plantas. Chicos, no voy a tomar lista. Igual si le están preguntando lista para irse, no sé, váyanse y listo. O sea, como quieran. Las primeras plantas con flor, las flores, aparecen en el Cretácico. Hasta ahora no teníamos plantas con flor. Después, acá seguimos avanzando en lo que es la ruptura de Pangea. Ya tenemos el océano Atlántico abierto, todavía no se había expandido, era como una especie de gran río. Pero tenemos África y América separados. Ya se empieza a separar la India, la Antártida. Solo queda pegada a la Antártida y la Australia por un tiempito. Pero ya nos vamos, para fines del Cretácico, nos vamos acercando a una configuración un poco más parecida a la actual. A los 66 millones de años ocurre la gran extinción del Cretácico Paleógeno, o KT o KPG, tiene diferentes nombres. La extinción del Cretácico Paleógeno ocurre, se lo atribuye en parte a la caída de un meteorito, pero en realidad hubo varias causas. Se sabe que el volcanismo jugó un gran rol en lo que fue un desequilibrio en la cadena trófica. Gran parte de los dinosaurios ya venían sufriendo en este momento del Cretácico. Y la caída del gran asteroide en lo que hoy es la península de Yucatán fue como la gota que rebalsó el vaso. Eso fue, digamos, el puntapié para que se terminen de extinguir los dinosaurios. Esta extinción se cree que fue corto, digamos, tardaron más o menos cientos de miles de años en desaparecer todos los dinosaurios. No todos, la mayoría. Los dinosaurios que desaparecen son los dinosaurios no avianos. O sea, las aves, que son los descendientes de estos animales, por supuesto que sobreviven. Desaparecen los amonites, que habíamos visto acá, los ictiosaurios, los plesiosaurios, todos los reptiles marinos grandes desaparecen. Y desaparecen la gran mayoría de los dinosaurios, excepto las aves y los mamíferos. Por eso la edad que viene después, que es el Cenozoico, se le llama edad de los mamíferos. Entramos en la primera etapa del Cenozoico, que llamamos Paleógeno. Era un periodo muy cálido, fue el periodo más cálido de la historia de la Tierra. Básicamente tenemos una radiación evolutiva de mamíferos que ocupan el lugar que habían dejado los dinosaurios. Las aves, que en realidad son dinosaurios, así que podemos decir que en realidad los dinosaurios tuvieron una rápida revancha, evolucionan una parte en estas grandes aves de unos 2 metros, 3 metros, que los llamaban entre comillas aves del terror, que eran unos depredadores. Avanzamos un poquitito más y ya tenemos una megafauna de cuadrúpedos, como por ejemplo el Paracetarium, que era de la familia de los rinocerontes. Es un animal que tenía hasta 5 metros de alto. Aparecen entre ellos, por ejemplo, los primeros cetáceos, ¿no? Este A que está acá es como el antepasado de las ballenas, aunque no lo crean. Hay diferentes ejemplares de los primeros cetáceos. Ya ya el C y el D estaban muchos más avanzados, pero son los primeros antepasados de las ballenas, los delfines. Entramos en el Eoceno, seguimos todavía en el Paleógeno, en el Eoceno, Oligoceno y Mioceno, y fíjense cómo tenemos la configuración de los continentes. América del Norte y América del Sur estaban separados por un pequeño canal, todavía que América Central le faltaba unirse, no estaba unido con América del Sur. Europa tenía un gran archipiélago en lo que hoy es el Mediterráneo. Esto que está acá es el famoso Océano Tetis. Recuerdan que lo habíamos mencionado muchas veces. El Océano Tetis, que era el que estaba en el medio de Pangea, se va cerrando y ahora configura este mar interno que más adelante va a configurar el Mediterráneo.
Para el Eoceno, la India todavía era una isla, un continente que se estaba desplazando hacia el norte, y para el Mioceno, la India colisiona con Asia formando los Himalayas y el altiplano del Tíbet. Entre África y Europa, que también África se está dirigiendo hacia el norte, se empiezan a formar los Alpes. Así que todos los Alpes y el Himalayas constituyen una gran cadena, tanto de África como de la India, chocando hacia el norte. En el hemisferio sur, ya para fines del Cretácico y principios del Paleógeno, se empieza a formar la cordillera de los Andes. Ya teníamos una cadena de volcanes, o sea, como que teníamos algo que se estaba formando por ahí, pero recién para el Mioceno se van a estar formando las principales cadenas de los Andes. Tiene varias etapas, no es que un día agarró, chocó, se subdujo una placa y se levantaron los Andes. Esto es un proceso gradual y de varias etapas. Para el siguiente periodo, que es el Neógeno, básicamente seguimos con la radiación de los mamíferos, los primeros elefantes, antepasados de los caballos. Y voy a poner la tabla estratigráfica, estaríamos más o menos acá, en lo que es Plioceno, a fines del Neógeno. Empezamos a tener los primeros homínidos. Unos de estos mamíferos ahí me hizo una pregunta Claudia. Yo pensé que el Golfo de México era el cráter que dejó el meteorito. No, el Golfo por sí no es el cráter. El cráter estaría en la península de Yucatán, acá. Es grande, pero no es súper grande. Y tampoco es tan visible el cráter, no se ve tan bien. Lo que se sabe de ese impacto es que el material fue expulsado a una capa de la atmósfera y fue desparramado por prácticamente todo el planeta, porque hay una capa de un elemento que se llama iridio, que no es muy abundante en la Tierra, pero sí está presente en muchos meteoritos. El iridio lo encontramos en capas de rocas en prácticamente todo el mundo. Eso es lo que se llama básicamente límite del Cretácico Paleógeno. Acá esta persona está señalando un lugar donde se encuentra la capa de iridio. O donde se encontraría el iridio en una de las capas. Es muy no se ve a simple vista, pero existe. Ya para fines del Neógeno tenemos los primeros homínidos. Había unos mamíferos que vivían en los árboles, que tenían cola, básicamente los antepasados de los primates, o en realidad eran primates ya en ese entonces. Hay unos de ellos que ya no tienen cola, que son los homínidos del Viejo Mundo. Son los primates del Viejo Mundo, que se van a llamar homínidos. Por ejemplo, los antepasados del chimpancé y los seres humanos. Por acá está el antepasado del chimpancé, de los gorilas, de los orangutanes y de los seres humanos. Más o menos a los 8 millones de años. Entonces, bueno, los gorilas evolucionan por un lado. Acá nos muestra este árbol. Estos que estaban acá son millones de años. Por este lado se abre una familia que se llama Hominini, que tiene a los chimpancés acá en violeta. Y en azul aparece una familia. Entre ellos aparece como uno de los primeros ejemplares el Australopithecus, que es este que tenemos acá a la izquierda. Aparece a los 4 millones de años. En nuestro calendario terrestre son 2 horas antes de la medianoche. Esto lo voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo. Para ese entonces la Tierra a nivel continental estaba muy parecida a lo que es hoy en día, pero hay un gran cambio climático. Todo el cálido del Paleógeno pasa a una etapa más fría que se llama, vamos a iniciar el Cuaternario. Es un periodo de glaciaciones. ¿Por qué suceden las glaciaciones?
Bueno, no lo tengo explicado acá, después otra clase lo doy. Básicamente lo que hace es que la Antártida, que antes estaba unida a Pangea, ahora queda ubicada en latitud polar y se forma la corriente circumpolar antártica. Esa es una corriente que no permite que avancen corrientes de agua cálida. Entonces ese continente antártico se enfría, queda aislado de las corrientes cálidas que venían del Ecuador, se enfría. Ese enfriamiento de la Antártida luego traslada el enfriamiento al resto del planeta. Entonces, primero se enfría el hemisferio sur, forma unos casquetes polares que van enfriando el planeta, luego se forma un casquete polar en el norte, y eso conforma una glaciación que viene tanto desde el norte como desde el sur, y aparece la gran fauna de la edad del hielo, ¿no? Los mamuts, los rinocerontes lanudos, todo eso que conocemos de las películas. Básicamente lo que plasma la película. Sí. Los tigres dientes de sable, entre otras cosas. Entonces, el Cuaternario tiene dos periodos, el Pleistoceno y el Holoceno. Ya para el Holoceno ya habían terminado las glaciaciones. Y en nuestro calendario terrestre ya casi lo estamos terminando. Estamos segundos antes de la medianoche. El Australopithecus se extingue. Hay otras familias de homínidos, entre ellos el Homo. En realidad el género acá era Homo. Todos estos animales que vienen acá son de un solo género que se llama Homo, y varias especies. El que tenemos a la izquierda es el Homo erectus, que ya utilizaba herramientas. Apareció a los 2 millones de años. Luego el Homo neandertal. Estoy resumiendo porque había un montón de estos primos hermanos de nuestra especie. El Homo neandertal, que ya manejaba no solo herramientas, sino que tenía un lenguaje, utilizaba ropa, enterraba a los muertos, tenía un montón de cosas muy parecidas al Homo sapiens. El Homo neandertal y el Homo sapiens convivieron un buen tiempo. Por alguna razón el Homo sapiens sigue vivo y el Homo neandertal se extinguió. Se cree que intercambiaron material genético y toda la pelota. Pero bueno, la única especie del género Homo que sigue existiendo somos nosotros. Que aparecimos hace 220.000 años. Muy poquito, si nosotros vemos la tabla estratigráfica, que hablamos de millones de años, fíjense que todo esto son millones de años, ¿no? 20 millones de años, 15, bla, bla, bla. Y recién acá estamos hablando de cientos de miles de años. Nosotros aparecemos a los 220.000 años, acá, donde va a marcar ahora el cursor. Acá. A medida del Pleistoceno aparecemos como especie. El ser humano en prácticamente 215.000 años, más o menos, en resumen, el Homo sapiens es un animal más. En muy poco tiempo de su existencia, en apenas diría menos del 10%, 5% de la historia del Homo sapiens, el Homo sapiens desarrolla la agricultura, la civilización, pasa de ser nómade a ser más sedentario en algunas partes, no todas las culturas, por supuesto. Desarrolla todo lo que es la explotación de metales, minerales, y finalmente con eso la revolución industrial, internet, y acá estamos hoy en día. Es muy poco tiempo el desarrollo que tuvo el ser humano en términos históricos. Si ponemos la historia como un comienzo, hace 5.000 años, ahora no recuerdo exactamente cuáles son los primeros registros de escritura para hablar de historia, pero si ponemos 5.000 años antes de Cristo, tenemos apenas unos 7.000 años de historia de nuestro planeta. Termino con esta diapositiva y nos vemos en la clase que viene. ¿Cómo sigue esta historia? No se sabe. Nosotros no sabemos cómo va a seguir la Tierra. Sí sabemos que tenemos bastantes años más por delante, al menos que nos permita el sistema solar. Se cree que eventualmente los continentes que hoy en día están separados van a colisionar formando un nuevo supercontinente, que acá lo llaman Neopangea o Pangea Futura, que podría ser de esta manera. No se puede saber cómo va a ser la configuración continental en el futuro. Esta es una posibilidad.
No se sabe cómo pueden ser las variaciones de clima, porque tanto lo que son glaciaciones como periodos de calentamiento responden a eventos bastante caóticos y poco predecibles. Y por supuesto no se pueden predecir tampoco las extinciones y las grandes radiaciones que pueden haber dentro de millones de años. Nosotros no sabemos si dentro de 10 millones de años van a desaparecer la gran mayoría de los mamíferos y el mundo va a ser colonizado por los descendientes de los pulpos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos un buen rato por delante. Probablemente nosotros como especie desaparezcamos en muy poco tiempo. Pero bueno, somos bastante afortunados de poder contemplar todo lo que fue la historia de la Tierra a través de rocas y fósiles. Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna consulta más? No, profe, te hago una consulta. Sí, te muteaste. Sí, te hago una consulta con respecto a lo que es parcial. De todo esto, ¿se va a tomar bien el contenido a fondo o va a ser algo más como más puntual de cada cosa que vayamos viendo? No, va a ser puntual. Les cuento la pregunta, después si quieren lo charlamos la clase que viene. Pero lo que yo suelo hacerlos es... les doy un año, les digo, hay un ejercicio que lo llamo la máquina del tiempo, que les doy un año, que les puede tocar cualquiera de todos estos, y ustedes tienen que fijarse más o menos cómo era el planeta. Y tienen que decir, bueno, había, no sé, si les toca 65 millones de años, me hablan justo de la extinción de los dinosaurios, qué sé yo. Si les toca 400 millones de años, capaz me hablan no sé, del Ordovícico. ¿Viste? Entonces sería como que a grandes rasgos tener idea de qué pasa en cada momento de Sí, todo este calendario, como para poder desarrollar en el momento del parcial. sí, que nombren algunos animales o fauna o vegetales o lo que puedan reconocer de las diapositivas. Si hay alguna extinción cerca. Capaz que la pregunta la tengo que refinar un poco porque a veces tenía como algunas preguntas medio confusas, pero sí, básicamente eso. Dale, listo, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Presencial, vamos a ver minerales. Perfecto y buen fin de. Buen fin de a todos. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, hasta Profe, luego. Gracias. una consulta. ¿Hay que llevar algún mineral si queremos? Si quieren, sí, después les mando por mail. Si quieren llevar algún... Dale, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Nos vemos la clase que viene.